Buenas tardes, comunidad porteña. Hoy nos venimos al Gran Depósito, al Palacio de Aguas Corrientes. Quienes ya conocen Ser Porteño saben que nos gusta indagar en la historia y saben que nos gusta rascar las paredes porteñas buscando su cultura. Comencemos por el contexto. El palacio se empezó a construir en 1887 y se finalizó en 1894. 7 años demoró. Argentina se perfilaba como potencia económica mundial gracias al modelo agroexportador, favorecido por la extensión de tierra fértil, el buen clima, toda la inmigración que estaba llegando en masa, sí que era mano de obra, la fuerte inversión en la construcción de vías y trenes y toda la exportación de granos y la novedad que era la exportación también de carne cortada y congelada. Con Inglaterra recontra socio de la época y muy metido en todas las políticas de Estado argentino. Eran tiempos con aire de grandeza, con una prosperidad auspiciosa y el Estado argentino, las construcciones que hacía eran todas de gran envergadura. Por ejemplo, el Palacio del Congreso, el Palacio de Tribunales, el Correo, hoy el Centro Cultural Kirchner, el Palacio Pisurno, Ministerio de Educación, el Palacio Municipal. En esa época también, por ejemplo, Puerto Madero que se estuvo construyendo, tantos hospitales públicos, escuelas públicas, facultades de la UBA, como por ejemplo la de Derecho y la de Medicina. Bueno, y el punto más importante que se relaciona justamente con el Palacio de Aguas. Buenos Aires para la época no tenía agua corriente ni cloacas y las epidemias y enfermedades venían arrasando en la ciudad. Como es el caso de cólera en 1868, fiebre amarilla en 1871, donde muere el 10% de la población porteña. Y se contrató al irlandés John Coghlan, el mismo que le dio nombre al barrio que recorrimos hace poquito con Ser Porteño, que fue quien hizo los primeros trabajos de provisión de agua potable en la ciudad. Lo continuó el ingeniero británico John Bateman, que lo contrató el Estado argentino para realizar el trabajo de ingeniería adentro del Palacio de Aguas. Se extraía el agua del río La Plata, se purificaba en la planta de Recoleta y de ahí se conducía al Palacio de Agua, donde después se distribuía a las casas porteñas. ¿Cuántas veces pasamos a tu lado, te miramos, te contemplamos y seguimos de largo? Desde el bondi viéndote de refilón. ¿Cuántas veces pasamos apurados a las corridas, con esa prisa tan típica del porteño del centro? O quizás vamos con la inercia del que mira sin mirar y ya no nos dejamos asombrar, sedados por las rutinas que adormecen los sentidos. Pero aquí estamos, en el barrio Valvanera, ante un palacio que enamora, una de las obras de ingeniería más imponentes de Buenos Aires, revestida con más de 300.000 piezas, caprichosa y meticulosamente seleccionadas y enviadas desde Europa, con 90 escudos que representan las por entonces 14 provincias que formaban la Argentina, emblemas que se repiten en cada una de las 4 caras del palacio. Por fuera, la elegancia y la armonía se hacen presentes en cada línea de tu estética, fina, barroca, centenaria, porteña. Y nosotros aquí, explorando cada detalle a tus pies, bajo los ornamentos que acopian tus paredes y maravillados con ese color terracota que tanto se hace notar en estos días de sol y mucho más con la lluvia. Entre tanto rodeo, surgen las preguntas: ¿cómo serás por dentro? ¿Qué secreto guardarás? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué encierra tanta grandeza para ocupar una manzana entera? Hoy Ser Porteño se saca la duda. Hoy vinimos a conocerte tanto por fuera como por dentro, porque ¿acaso no está en la esencia de uno su naturaleza? ¿Acaso no es ahí donde se encuentra la verdad? ¿Acaso no surge de nuestro interior lo que realmente somos? Creemos que sí. Recorrer tu interior es caminar por los pasillos del pasado. Nos lleva a imaginar y creer estar viendo a las 400 personas trabajando día tras día durante los largos 7 años para levantarte, colocando pieza por pieza, como si fueran rastis, material que cruzó todo el océano hacia esta manzana porteña, estratégicamente elegida por ser de las más elevadas de la zona y así poder aprovechar el efecto de gravitación en la distribución del agua. Hablamos de una estructura de hierro de 3 plantas, con 12 tanques, sostenidos por 180 columnas y una capacidad de almacenamiento de 72 millones de litros de agua, que funcionó hasta el año 1978, hoy oficinas y museo de AISA. Palacio de Aguas Corrientes, gracias por tenerte, gracias por estar, gracias por cambiar nuestros días cada vez que pasamos por acá. Bueno, y con esto vamos cerrando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les decimos, si les gusta lo que hacemos, suscríbanse a nuestro canal de Ser Porteño.
difundan nuestro material y nos vemos en la próxima edición.